Bien, vamos a continuar con las estrategias para motivar en el aula. La siguiente es indicar directamente la funcionalidad de la tarea. Esto es que encuentren un valor de aprendizaje en la tarea que se les pone. Luego, variar y diversificar las tareas, poner variantes en las mismas. Activar los conocimientos previos. Aquí sí es importante lo siguiente, fíjate bien. Cuando vemos, por ejemplo, la materia, ustedes ya la llevaron, ¿no? Pensamiento y lenguaje, ¿ya lo vieron? Sí, Gaby, ¿ya tuvieron esa materia? Sí, profe. Bueno, cuando vieron pensamiento y lenguaje, ¿con qué conocimientos anteriores estaban ligadas? Que eran necesarios conocer. Pensamiento y lenguaje. ¿Qué conocimientos previos se utilizaron para ver esa materia? Y que eran bien importantes. Saber los conceptos ¿De? de pensamiento y de lenguaje. Ajá. ¿Y qué materias recordaron ahí que ya habían visto anteriormente? Que era muy importante. Recuerden las primeras clases. ¿Quién maneja el pensamiento? ¿Qué parte de nuestro cuerpo? ¿En dónde nosotros procesamos esa información? ¿En qué parte? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la encargada de procesar las capacidades superiores, capacidad de atención, análisis, juicio, raciocinio, planeación, la lógica? ¿Qué parte? Jennifer, ¿qué parte de nuestro cuerpo? Gaby, se les fue el audio a los tres. ¿Sí me oye, profe? ¿Sí? ¿Qué parte? Bueno, ¿Qué? pues el cerebro no es el que procesa toda esta El información. cerebro. Entonces, cuando vieron la materia de pensamiento y lenguaje, se tuvieron que acordar de cuáles son las partes de la corteza cerebral que están implicados en eso. Entonces, ¿qué materia vieron eso? Neuroanatomía, ¿sí? Bases biológicas también. Bases biológicas de la conducta. Entonces, es ahí donde activar los conocimientos previos es lograr enlazar y resaltar la importancia que tienen los mismos. Entonces, y esto les va a seguir sucediendo, ¿no? En psicometría, ¿con qué conocimientos tienen que enlazarlos? Con las pruebas psicométricas. Y las pruebas psicométricas, ¿qué información te da? Por ejemplo, el MMPI, ¿sobre qué información obtienes de esa prueba? ¿Es del coeficiente intelectual, profe? No, el MMPI es Ay, me perdí, no alcancé a escuchar ¿qué prueba? La prueba del MMPI, ¿qué información nos da? Ay, yo lo estaba órale. haciendo ayer, lo estaba haciendo ayer con un... Ay, no me acuerdo. Alma, ¿qué información nos da la prueba del MMPI? Uy, maestro.
No me acuerdo. MMPI. El Terman. El Terman, ¿qué información nos da sobre qué? El Terman Merrill. Ajá. Ay, no me acuerdo, Personalidad, maestra. no. ¿Cuál? Ah, pues no me acuerdo, no me acuerdo que son como de personalidad. A ver, el Terman Merrill nos da Bien, información inteligencia, ¿no, de maestro? inteligencia. Y el MMPI Ah, ya. De ya. personalidad. de personalidad. Pero entonces, cuando aplicas el MMPI, ¿qué información obtienes? Ah, pues ciertos rasgos de la persona. Rasgos de la personalidad. Y entonces, aunque estás viendo la materia de la psicometría, los aprendizajes previos que tienes que manejar son acerca de la personalidad. Porque una persona que no conoce de personalidad, o sea, qué es una neurosis, una psicosis, tipos de las neurosis, tipos de la psicosis, rasgos de personalidad, tal, no tiene ni idea. Si no sabe qué es validez y qué es confiabilidad, no tiene ni idea, aunque le estén diciendo ahí de la prueba. Entonces se necesita enlazar conocimientos previos para darle importancia a los conocimientos nuevos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a seguir. Otra estrategia, usar un discurso jerarquizado y cohesionado. Es como cuando hacen los mapas conceptuales, ¿no? ¿Qué va en la parte de arriba o en la parte central según cómo organizan? ¿Qué va primero? Pues el El título título. del tema. El título del tema. Y después se van a desprender Las ideas principales. las ideas principales. Esto es jerarquizar. No puedes atender primero ideas terciarias y después la idea principal. Luego, usar ilustraciones y ejemplos. Siempre hay que estar aplicando ejemplos para que se quede más claro el aprendizaje. Sugerir metas parciales. No obsesionarse con abordar objetivos generales, nada más, sino ver de qué manera se pueden alcanzar metas parciales. Por ejemplo, si ustedes quieren en la atención, estamos hablando problemas de aprendizaje, ¿verdad? Si ustedes quieren lograr que una persona que está cursando el segundo grado de secundaria y tiene problemas en el área de matemáticas, ¿de qué se tienen que asegurar primero? Hacer un diagnóstico, ¿sí? Ya tienen el diagnóstico y saben que ese alumno tiene problemas con la multiplicación. ¿Cuál sería una meta intermedia antes de llegar al álgebra? El muchacho no sabe, tiene problemas para multiplicar y ya está viendo álgebra. ¿Cuál sería una meta intermedia antes de llegar a que le enseñen el álgebra? Que se sepa las tablas. Que se sepa las tablas y después la siguiente, Que sepa multiplicar. que sepa multiplicar, que sepa solucionar problemas. La siguiente, Dividir. dividir. Y después, que aplique la división, que solucione problemas con división. Y enseguida llegar entonces a cubrir los objetivos del álgebra. Entonces los objetivos intermedios tienen que ser significativos para alcanzar la meta. No obsesionarse. Deja enseñarte el álgebra. Pues de qué te ganas si no sabe multiplicar. Luego, planificar de forma precisa las actividades a realizar. La 11, ceder el protagonismo a los estudiantes.
y permitir que los alumnos intervengan de manera espontánea. Por eso dicen, oye, interrúmpanme, opinen en el momento que quieran. Señalar lo positivo de la respuesta, aunque sean incompletas. Siempre hay que apuntar hacia el reconocimiento del esfuerzo y del logro. Relacionar lo que se enseña con el mundo real. De nada sirve el tener una serie de conocimientos si no se puede aplicar a una actividad en concreto, al mundo real. Y eso es desde que están pequeños. Todo lo que van aprendiendo tienen que irlo aplicando, tienen que haber una consecuencia práctica de los contenidos que se aprenden. Por eso los niños, cuando están en ciencias naturales y están viendo las hojas, ¿no?, de los árboles, ¿qué actividad les dejan para su casa? ¿Qué tarea les dejan? Pues que recojan plantitas. Recolectar, para que vean distintas la diversidad de tipo de hojas, ¿sí? Entonces, ahí todavía cuando están pequeños no hacen una clasificación científica de las mismas, pero ya están haciendo una aplicación y se dan cuenta de la observación, de la manipulación, los distintos tipos de hojas que existen. Otra cosa es no comparar a los alumnos. Es otra estrategia motivacional. Cuando se compara a los alumnos, y esto es una actitud nefasta, decir, ¿y por qué no eres como? ¿No te salió tan bien como? Y en casa lo utilizan también para comparar a los hijos o para comparar con la familia. No eres tan buena como tu prima, como tu... no, no tenemos que comparar, siempre respetar la individualidad. Dedicar tiempo a los alumnos que lo pidan, que lo solicitan, esa es otra estrategia. Luego, variación de estímulos. Orientar hacia el proceso más que hacia el resultado. Para alcanzar la verdadera motivación, hay que ver que lo importante es lo que se queda en el alumno. ¿Con qué te quedas de todo esto? Ya tienes tú muchas materias. ¿Con qué te vas quedando de cada una de ellas? ¿Qué es lo que te va a ser importante y te va a servir para tu práctica profesional? Si lo que estás aprendiendo no te está sirviendo para la aplicación de tu práctica profesional, entonces estamos equivocados. El día de ayer estaba hablando con una doctora en pedagogía y estaba hablando acerca de este tema que les estoy planteando a ustedes, sobre las estrategias para motivar a los alumnos. Y entonces tú como profesional de la conducta, como psicóloga, como psicólogo, te van a contratar. Y no lo veas nada más, te van a contratar para una escuela, para una institución educativa. Te pueden contratar para una empresa donde te pidan, oiga, y les puede dar un tema sobre motivación. Les puede dar estrategias para que los supervisores de la empresa motiven o provoquen la motivación en los trabajadores. Y entonces, si tú no tienes claras tus herramientas, pues entonces dices, pues es que nada más les puedo dar una definición o les puedo hablar de una manera muy sui generis, ¿no? Así como muy general acerca de esto, pero no sé qué. Entonces quiere decir que no estás visualizando las herramientas que posees para poder desempeñarte. ¿Sí? Luego, estamos hablando aquí de otra estrategia. Plantear proyectos para desarrollar. Investigación. Promover la práctica independiente. Hay que hacer independientes a los alumnos y reconocer
su trabajo independiente, individual, así, como algo muy importante. Señalar los avances, los progresos del alumno. Señalar las posibilidades de éxito. Ojo, cambien el lenguaje. La manera en que se dirigen los docentes o las personas en general con los demás es quizá muy limitativa, utilizando la palabra eres. Es que tú eres. ¿Con qué palabra se tiene que sustituir la misma? ¿Con qué en lugar de decir tú eres, qué hay que decirle? Pues nunca debemos de señalarlos así, o sea, de decirles tú, debemos de buscar por decir, la persona tal, 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 presenta, algo así, ¿no? Y cuando tú te enfrentas, por ejemplo, con una persona, vamos a hablar un preparatoriano, ¿no? Y él dice, es que yo no soy bueno para el inglés. Ah, ya. No, pues no, debemos decirle que nunca diga yo no soy bueno. ¿Qué debería de decirse? Pues yo les diría, claro que eres bueno, o sea, Estás todos otra somos vez buenos. utilizando la palabra eres. Ay, sí es cierto. A Sustitúyela, ver, sustitúyela. inténtalo. Inténtalo porque tú puedes, Exacto, ¿sí? ajá. Tú puedes. Entonces, cuando se dice tú no eres o tú eres, se pone una etiqueta. Por ejemplo, se le puede decir a un muchacho, es que tú eres de 10 a Chihuahua. Y el día que saque 9, ¿cómo se va a sentir? Traumado. Ujú. Traumado, engañado. Entonces, eliminar la palabra eres por tú puedes. Ok. Y otra palabra que se utiliza, tú siempre, tú nunca. No existe ni el siempre ni nunca. Esto es muy infantil. Es cuando al niño que no le quieren comprar el helado, pero anda con una gripe tremenda, y ¿qué les dice a los papás? Es que tú nunca me quieres comprar un helado. O es que tú siempre me regañas. ¿Se han fijado en esa expresión? Y, Uy, y, sí, y luego la constantemente. elevamos y la seguimos utilizando en la adolescencia, en la juventud y en la adultez. ¿Eh? Es que tú nunca me escuchas. Ah, Chihuahua. Debemos de diferenciar los momentos, las situaciones. Entonces, esto también nos lleva a que la persona se motive. El utilizar el lenguaje adecuado para ubicarlo realmente en la dinámica en donde está. Decirle entonces sus posibilidades de éxito. Tú puedes, lo puedes lograr. Cree en ti. Hazlo, no solamente lo pienses, dime los cómo lo quieres realizar. Y entonces lo ponemos en la actitud positiva para encontrar el éxito. Luego, utilizar recompensas. ¿Mm? Cuando el interés inicial es muy bajo, la recompensa social sería esto. Oye, lo estás haciendo bien. Sí, lo estás logrando. Esto es muy importante, el reconocimiento de los logros. Luego, proponer tareas que impliquen un trabajo colaborativo. Es un ejercicio de vida. Estamos en un mundo de mucha transversalidad profesional y por lo tanto tenemos que meter el trabajo colaborativo, que lo disfruten. ¿Eh? Plantear los errores y fallos como algo que se puede aprender. Hay un error, está bien, no hay problema. Entonces pregunto, ¿y cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede modificar? ¿Qué estrategias se pueden hacer? ¿Qué ejercicios puedes implementar?
Reconocer el trabajo bien hecho. Fíjate, expresiones que se utilizan en la práctica docente. Hay un alumno que no trabajaba, una alumna que no trabajaba y ya trabajó y la expresión del maestro es, vaya, hasta que lo estás haciendo, hasta que te estás poniendo las pilas. ¿A qué te suena eso, Gaby? Pues sí, que no esperaba más de ella. ¿Ah, sí? ¿Es felicitación o reclamo? Reclamo. Reclamo, en el tono de la expresión, ¿no? Vaya, hasta que estás trabajando, hasta que estás cumpliendo. En lugar de decir, oye, es padrísimo, es muy interesante lo que estás haciendo. ¿Tú cómo te sientes ahora que estás cumpliendo con esto? Para que también el alumno se retroalimente. Usar recursos novedosos, asociar las actividades de clase con los intereses del estudiante, utilizar juegos y actividades. Ahorita estamos en online, ¿no? Está para hacer clases amables y cercanas a ustedes, a ver, un abrazo, pues los extraño, ¿no? Introducir variedad en la organización y estructura de las clases y evitar dar demasiada importancia a las evaluaciones. Ojo, ¿qué sienten ustedes con la palabra? Y no me digan ahorita, en la historia de su vida académica, con la palabra examen. ¿Sienten bonito? Oigan, lo que resta del tiempo les voy a hacer un examen. Permítanme. Ya nos puso nerviosos. No, mira, estoy en clase. Discúlpame. Ya los abandoné, es que estoy esperando una llamada de Querétaro. Y como tengo el teléfono cargando allá a un lado, yo dije, ya es, pero no es sobre líneas telefónicas. Bueno, entonces díganme ustedes sobre lo que les plantea. No, pues le digo que ya nos puso nerviosos. No sé los demás. Listo, primer pregunta. Vayan escribiéndola. No te rías, Gaby, es en serio. ¿Verdad que no se escucha en nuestra cultura muy padre de pronto recibir estas? Examen. Es como que se convirtió en algo amenazante. Yo recuerdo que había alumnos que se iban a poner veladoras en tiempos del examen a la iglesia. Y luego el desfile de alumnos, y no chiquitos, ya grandes, a la enfermería por pastillas. Ácido acetil salicílico, así lo pedían hasta los niños, ya se sabían la fórmula, ¿no? De la aspirina. Porque la evaluación implicaba amenaza y los papás hasta con el dedo, ¿no? Ahí amenazantes, ¿no? Y nada más, ¿eh? Que no te saques y que esto, y el dedito amenazante. Porque pareciera que hasta la evaluación va a ser para los papás. A mí me da mucha risa el ver, por ejemplo, en las graduaciones, cómo hay papás y mamás que se sienten ellos como los graduados, que se creen el centro de atención ahí, cuando debe de ser el graduado. ¿Ah? Y felicitan hasta los papás, ¿cierto o no? Llegan otros, oye, felicidades porque tu hija ya es psicóloga. ¿Sí se han fijado en esas expresiones de las personas o estoy yo en un lugar equivocado o he visto cosas no ciertas como la que estoy diciendo? No, no se No, han sí es verdad, maestro. ¿Tú, Gaby, te Sí, has sí. encontrado?
Sí, maestro, yo también, pero bueno, puede que sea también porque se sienten orgullosos o puede que no la crean que se está graduando. A ver, ¿ustedes cuando van a una boda felicitan a los papás porque se casó su hija o su hijo? O solamente que no que nadie las quiera, ¿no? Y que digan, vaya, hasta que se casó tu hija, felicidades, o tu hijo, felicidades. Ya ni como enganche los querían, ¿no? ¿A quién felicitas? Al novio y a la novia. O le llevas regalo al papá y a la mamá. Ojalá y nunca hagan eso, ¿eh? Ni nunca les pase. Tenemos que cambiar esa parte de la estructura, ¿no? Bien. Vamos a ver los factores familiares que intervienen en los problemas del aprendizaje. Ese es un área muy importante que ustedes tienen que manejar, porque no solamente ocurre en el ambiente escolar, sino en todos los entornos. Existe la idea de que ciertas variables familiares correlacionan con el éxito escolar y que el fracaso aumenta en las familias que son deficientes en estas cualidades deseables, tales como el interés por los procesos de educación y formación de sus hijos, las relaciones intrafamiliares, el darles la provisión, darles a los hijos los materiales y recursos que se necesitan para su aprendizaje, para su tarea. Les dejan una maqueta y no les compran los materiales. O, pues luego, ¿cómo quieren, no? ¿Cómo quieren que los hijos se vayan interesando en sus trabajos? Y la estructura interna familiar. Otros factores asociados a un alto rendimiento escolar hacen referencia a un entorno emocional equilibrado, disciplina basada en el razonamiento, calidad de relaciones del niño con padres, ¿no? Aquí se me fue este dedo. Hermanos y profesores. Los resultados de estas investigaciones llevan a pensar que la familia es fundamental para determinar en un momento dado, desechando las causas orgánicas, probable, ahí las causas probables del bajo rendimiento o del éxito, pues se deben a las condiciones familiares. Desde el enfoque psicosocial, buscamos cuáles son las causas del éxito o fracaso fuera de la escuela, y encontramos con los siguientes. El componente cultural del entorno familiar. Estamos hablando éxito o fracaso escolar, ¿Qué está sucediendo con las clases más desprotegidas, más pobres? El niño que va a la primaria, ¿cuál es su expectativa en relación a escuela? Secundaria, preparatoria, universidad, o su entorno cultural, familiar, le está llevando a irse a trabajar. Porque está inmerso en esto. Ojo, no es la regla general, pero sí tiene un impacto muy importante. El entorno cultural familiar te lleva a búsquedas de... Hay entornos familiares, por ejemplo, donde el papá y la mamá terminaron secundaria, pero cambia su entorno cuando ellos también se vuelven inteligentes y entonces promueven el desarrollo de los hijos a que estudien otros grados superiores al que ellos lograron. Luego tenemos las prácticas educativas como otro factor importante, y la interacción familiar. Desde este enfoque psicosocial, entonces se le da importancia a las relaciones paterno entre la pareja, papá y mamá, paterno-filiales, padres e hijos, y al ejercicio de la autoridad. La autoridad es muy importante. Y por el otro lado,
es la interacción lingüística que condiciona el desarrollo cognitivo y la adaptación. La interacción lingüística, lo que se dice, qué mensajes se están promoviendo entre ellos para entonces lograr una condición positiva para el desarrollo y el logro académico. La familia, a pesar de los cambios sociales que se ha venido dando en los últimos tiempos, sigue teniendo una importancia tremenda como fundamento para el desarrollo de los hijos. Entonces, contribuyen al desarrollo de la personalidad, al desarrollo del pensamiento, del lenguaje, afectos, adaptación y formación del autoconcepto, de la autoestima, del poderse descubrir en su talento, en sus capacidades. Esto arropa al niño, a la niña, yo no digo desde su nacimiento. Se hace una planeación, una programación previa hacia dónde van a dirigir, hacia dónde van a contribuir, a comprometerse en el acompañamiento de todos estos aspectos que se presentan como oportunidad para el desarrollo integral de sus hijos. Los factores familiares vinculados al bajo rendimiento. Uno, la orientación intelectual. O sea, ¿los hacemos seguros de sus capacidades? Otro, la presión para el logro. Es nota, calificación, número. Y lo tienes, y lo tienes. Y entonces hasta veíamos en la orientación vocacional cómo algunos presionan tanto que hasta eligen la carrera de los hijos, de las hijas. Luego, la aprobación parental parece relacionarse con la inteligencia, porque son modelos, y si el modelo es interesante, pues entonces el niño estará orientado también al logro. Cuando hay un reconocimiento justo del esfuerzo, del logro, de la orientación en el acompañamiento que se le da al niño, pues esto se convierte también en un proceso de disfrutar también sus procesos académicos. Los factores que se vinculan al rendimiento en relación a la estructura familiar, pues entonces tenemos que analizar qué tipo de familia tienen los niños que están presentando problemas. Si el tipo de familia es nuclear, ¿no? Si está bien el papá y la mamá, o es monoparental, o nada más es el papá al frente de sus hijos, o la mamá, ¿no? Al frente de sus hijos, o las reconstruidas. Aquí hablamos de una familia que por X razón ya está solo papá o solo mamá con sus hijos y están construyendo una nueva relación con otra persona que también tiene hijos e hijas, y esas son reconstruidas, ¿no? Ver también la importancia del nivel económico. Si el niño, la niña, pertenece a un grupo minoritario, estamos hablando que puede quedarse en desventaja ante la situación de su entorno social. Entonces, yo no creo que se sienta en la misma situación un muchacho que viva en una condición del campestre a una condición de la 10 de Mayo o de San Juan de Abajo. Influye también el nivel educativo de los padres. La salud de los padres en todos los aspectos, física, emocional. Y las características familiares dinámicas, lo que se vive, si se han vivido hechos o circunstancias estresantes, abusos o negligencias, divorcio, separación, muerte de uno de los padres, el clima educativo familiar, pobres expectativas educativas de los padres sobre los hijos,
falta de apoyo de ellos, pobres habilidades de los padres, hogar desunido, uso, o no saben qué hacer con el tiempo libre, demandas, expectativas y aspiraciones que se tienen, el interés de los padres en el acompañamiento sobre las tareas escolares. Estas son las características familiares dinámicas de la familia. Y en este punto son las herramientas que se le pueden otorgar a las familias para apoyar a sus miembros en los procesos que están viviendo sus hijos en el aprendizaje. Hasta aquí vamos bien, porque nos quedan 3 minutos. Sí, maestro. Son muy, muy simples y no se necesita mayor explicación. Fíjense bien, ustedes ya se va a acabar el tiempo, pero aquí tienen, les pongo las herramientas, ¿sí? Las herramientas. ¿Cómo quitar, cómo quitar aquellas barreras que en un momento dado pueden estar interfiriendo en este proceso? Aquí se las pongo, ¿sí? Cómo involucrar a los padres de familia en el entorno escolar, porque créanme que muchas escuelas les hacen cruces a los padres de familia, o escuchan padres de familia y no, que ni vengan y que no se involucren. Hay que involucrar a los padres en los procesos escolares, no en la clase, ojo, no para que vaya a juzgar al docente, pero sí para que vaya y se inserte en qué, asociación de padres de familia, escuela para padres, el que haya reuniones donde se hagan ejercicios de demostraciones pedagógicas, el que vayan y se involucren con una actividad. Por ejemplo, lleva a los papás para que hagan un cuentacuentos, lleva a los papás que es un especialista, es químico, farmacobiólogo, pues llévalo al ejercicio, a la preparatoria, para que se involucren en ese ejercicio con todos los alumnos, que él lleve la práctica, que la dirija. Tienes a la mamá que es psicóloga, pues llévala para que hable acerca del bullying, para que hable sobre valores del respeto, de la sana convivencia. Hay que involucrarlos, hay que meterlos a la vida, a la toma de decisiones para la mejora continua de todo el entorno escolar, hasta de la construcción, de fabricación de un espacio para los niños. Entonces, nos vemos dentro de 8 días en el examen, ¿sale? Que va a incluir todas las exposiciones que le estoy poniendo aquí y que están en la plataforma, estas presentaciones, para que la tomen en cuenta. Y entonces el siguiente viernes nos vemos aquí. Gracias, maestro. Avísenles a todos Sí, profe. por puntualidad. Maestro, sí, maestro, gracias. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Bonito fin de semana. Gracias, maestro. Igual, profe. Igualmente. Igualmente,